Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy navideño, ¿y tú? Muy navideño. Muy navideño. 3, 2, Soy portugués. 1. Muy navideño. Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien. Navidad. Mucha Navidad. Ho, ho, ho. Amigos, compañeros, Hoy es Navidad. hoy es Navidad literalmente. Literal, bueno, hoy es Nochebuena para nosotros. Cuando Exacto. estamos grabando, esto no es noche todavía, pero ya es Nochebuena. Exactamente, es 24 de diciembre 2019 y pues Navidad, señores. Hoy vamos a hablar sobre la Navidad, sobre ¿Qué es hoy en día, de no? dónde salió y en qué se transformó. Entonces, hablemos sobre eso. ¿Hablemos sobre eso? No, eso es súper... Bueno, sí. Entonces, ¿comencemos? Comencemos. Y bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy. Navidad. Qué gran Navidad? época, ¿no? Es que Qué gran wow, época. A sí. mí es mi época favorita del año. Amo la Navidad, amo todo lo que tiene que ver con la Navidad. Aunque soy una persona. Yo no traigo suéter navideño, Yo traigo pero sí. traigo gorrito navideño. Pero me encanta, a pesar de que no soy religioso ni nada, me encanta la Navidad. Y Exacto. de eso vamos a hablar hoy, Justamente ¿no? vamos a hablar de eso hoy. Vamos a empezar, hay dos vertientes. En la historia hay dos vertientes Claro que sí. del porqué de la Navidad, que justamente esas dos vertientes somos Paul y yo, que es como la iglesia y lo pagano. Ajá. Entonces Paul nos va a contar la historia pagana sobre la Navidad. Bueno, la historia pagana en sí hablan sobre el solsticio de invierno, la mayoría. De hecho, o sea, no son el mero 24, es el 22, si no me equivoco. Es el solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? Es cuando las noches, es la noche más larga del año. O sea, es donde dura mucho más la noche y el día dura muy poco. Y, por ejemplo, una pagana que hablaba sobre el solsticio de invierno es una que a mí me encanta y que la verdad te va a sonar bien raro, pero lo festejé este año, es el Yule. El Yule es una festividad como vikinga que habla sobre el solsticio de invierno y es como, Pero no lo hiciste bien, ¿o sí? pues... O sea, porque el Yule es un tronco literal, ¿no? Que quemas para que las Se brujas supone que entren tienes a que... tu casa No, y- para los espíritus, no entran a tu Espíritus. casa. Entonces, no puedo hacerlo del tronco porque pues no quiero quemar ninguna casa. Pero también la costumbre es quedarte despierto toda la noche, hasta que ¿Eso amanezca. Sí lo hice. Oh. ¿Y para qué o qué? Se supone que es para que justamente, como es la noche más larga del año, se supone que es donde hay... O sea, es como un Halloween. Aunque, Sí, o sea, sí. se parece más al Halloween que realmente a la Navidad, como la conocemos hoy en día. Y es, o sea, de eso trata, o sea, como básicamente es la noche más larga del año, te quedas despierto y tienes que prender un tronco para que ese fuego mantenga fuera a los espíritus. Ok, y ahora, el porqué del arbolito. ¿Hay una historia pagana o algo así? Del árbol no, según yo no. ¿No? ¿Y de los regalos? Bueno, los regalos, eso siempre se ha hecho, o sea, en el solsticio de invierno, pues sí se regalaban cosas entre las personas, porque era como la noche, era igual como la tradición, era cuando... O sea, es que, mira, piénsalo, una persona que no tiene ningún conocimiento astronómico, Ok. y de repente se da cuenta que las noches se van haciendo cada día más largas. ¿Tú qué pensarías si las noches cada vez se vuelven más largas? Que un día se va a hacer completamente de noche y ya no va a regresar el día, ¿no? Ajá. Entonces es esa época donde al principio se quedaban así como de no, o sea, voy a entrar en pánico. Hay que amarras. O sea, hay que quemar cosas y amarnos y ser felices y ya después se daban cuenta que regresaba otra vez la primavera, claro. Entonces, pues realmente los regalos sí había, pero no era tanto eso, sino era como más... De hecho, los vikingos lo que hacían en el Yule era esto, que pues obviamente de tener el tronco y así, pero también se iban una semana como a los templos que tenían, porque de hecho el Yule dura una semana, dura del 22 al 20... al 30, 31, no me acuerdo. Pero bueno, hay unas, 27. como al 27, como una semana. Y esas semanas se iban como a los templos y lo que hacían era drogarse
y hacer fiesta y comer y tomar Lo y que hacen los vikingos todo el año. todo el año. Pero este era así de que comían hongos y era como todo súper espiritual. O sea, realmente era como iban a la fiesta, tenían sacrificios de personas, pero no eran personas así como que agarraban prisioneros y así, no era gente voluntaria que se quería sacrificar a los dioses por el Yule. Qué idiotas. Sí, bueno, para ellos era como de pase directo al Valhalla, güey. Entonces, Y llegaban al cielo así de y las putas. ¿dónde está mi aguamiel? Pero el chiste es que pues eso era también lo que hacían en el Yule, sobre todo, no eran tanto los regalos, sino era como más el festejo, ¿no? Ok. Del Yule. Ok. Pues ahora pasamos a la parte de la iglesia. O sea, no es tanto de la iglesia, pero comenzó siendo pues una celebración de la iglesia. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, no tengo el dato exacto de qué año ni de qué papa, dice, ok, el nacimiento de Jesús, y empiezan a calcular y llegan al punto que fue en marzo. Ajá. Pero en marzo, pues, como Eso que es no era, exactamente, no era una gran fecha. Entonces, Marzo no es una como gran se acostumbraba paganamente Ajá. celebrar en diciembre estos días, Y esto no solo en los vikingos, entre paréntesis, también había muchas culturas que celebraban Paganas. el solsticio de invierno. O sea, muchas. entonces, como pues ellos lo que querían en ese entonces era como compartir como, pues sí, la palabra de Dios y que... Como evangelizar. Exacto, querían evangelizar a las... Buscaba esa palabra. Evangelizar a las culturas paganas, pues. Exactamente, entonces se dan cuenta, están buscando una fecha y se dan cuenta que es en marzo cuando nace Jesús. Y dicen, ok, marzo, y lo intentan hacer en marzo y se dan cuenta que la gente pagana, Sigue su festejando. celebración es en diciembre. Entonces dicen, ok, hay que evangelizar. Entonces, en diciembre, toman un día, toman el 24 y el 25, bueno, el 24 en la noche, y dicen, ok, el nacimiento de Jesús es este día. Entonces las iglesias lo empiezan a hacer, y entonces empiezan a hacer grandes fiestas, y empiezan a invitar a esta gente. Empiezan a decir, hacen fiesta, pues, ¿qué crees? Yo tengo fiesta en mi casa. Entonces, pues, en ese entonces la iglesia, pues, era la que tenía el dinero. Entonces organizaba grandes fiestas, pero antes de la fiesta, o sea, no había fiesta literal, era como una celebración, comían entre todos, entonces invitaban a la gente del pueblo que no creía y les decía, ok, les vamos a dar de comer, pero antes va a haber una misa y vamos a celebrar, y todo esto es gracias a Dios. O sea, todo lo que van a comer hoy, que se van a atascar, es gracias a Dios. Entonces, ¿qué hacía la gente? Ah, pues gracias a Dios. Sí. No, pues sí, gracias a Dios. Entonces empezaron a evangelizar. Y entonces, después, hay como otra época, que ya, esa es como cómo empezó. Después, es en los 50s, por ahí, la iglesia católica llega muy fuerte, está muy fuerte. Y no me dejan mentir, sus abuelas, sus abuelos, la mayoría son católicos. ¿Por qué? Porque hizo un gran Y sobre trabajo todo en México, ¿no? la iglesia católica, exactamente. Entonces, en esos años, es que en los 50 es como el auge, pero es desde los 20, Sí, o sea, desde mucho hace antes, sí. Pero en ese entonces empieza como a formalizarse ya más, que no era en la iglesia, empieza a ser algo más familiar. Ajá, exacto. O sea, como que la gente lo empieza a adoptar más familiarmente que por su religión. O sea, maybe había personas que ya en los 50 no creían en Dios, pero seguían festejando la Navidad, ¿no? Exactamente, entonces en ese entonces, pues comienzan a reunirse en familia, empiezan a cenar juntos, empiezan a tener una oración previo a la cena, empiezan Regalan cosas. Exacto. Y entonces, llegamos al momento actual. El momento actual cristiano es, pues, cenas con tu familia, das gracias a Dios, y haces una celebración, pero todo mentalizado hacia el punto de, pues, es el cumpleaños de Jesús. Pues. Sí, claro. Entonces, celebras de esa manera. Pero ahora vamos a llegar a este punto ya más global, cuando se unen estas dos. Como en la nueva época del siglo XXI, sobre Exacto. todo con la tradición de la Navidad y así, pues realmente ahí es cuando todo cambia, ¿no? O sea, realmente se vuelve una cosa muy extraña, Ajá. que realmente es cuando la Navidad deja de ser algo no tan religioso
y llega a ser más una tradición como cultural, o sea... Se vuelve cultura, pues. Y entonces empiezan, pues ya, o sea, hoy en día no importa si crees o no en Dios. O sea, por ejemplo, yo es una cosa muy rara, yo no creo en el Dios cristiano, ni en el católico, ni en ninguno, que es básicamente lo mismo, pero no. Pero yo no creo en eso. Entonces, pero a la vez es mi época favorita, sobre todo porque para mí se ha convertido en una época, porque yo lo recuerdo cuando era pequeño, poner el árbol, que llegara Santa Claus, que llegaran los Reyes Magos, que la convivencia con mi familia, todos comíamos súper rico, tenía vacaciones, y no sé, como que todo el espíritu navideño a mí me llena muchísimo, ¿no? Pero es más allá como de una religión, sino es más lo que pasaba con mi familia, ¿no? O sea, como la tradición que tenemos en mi familia, que realmente, o sea, ya no es tanto dirigido, a pesar de que, o sea, obviamente como tú lo dijiste, pues por ejemplo, mi abuela paterna, sí era como constantemente de el 25 vamos y ponemos al niño, y dejamos al niño y luego dejas que se, no me acuerdo qué día es el día que se viste el niño. Ni idea. No, bueno, hay un día que se viste el niño y todo eso, pues sí lo hacíamos con mi abuela porque mi abuela era católica, ¿no? Sí. Pero para mí era más como ese de, ay, estoy con mi familia y estoy poniendo, no sé, mi zapato para que lleguen los Reyes Magos, ¿no? Y que me dejen mis regalos en mi zapato. O que Santa Claus llegue y Santa Claus... Exacto, se volvió algo más como, digamos, Santa Claus, no sé. ¿Han visto la película que salió en Netflix que se llama Klaus? No. ¿No? Es animada, se trata de que un cartero va a un lugar muy frío. Creo que sí, vi toda la publicidad. No me acuerdo bien de a dónde va, pero es un lugar muy apartado del mundo y muy lejos. Y todos ahí viven mal, viven realmente mal. Uh-huh. Y entonces, y hay niños, hay muchos niños en la ciudad. Y entonces él tiene que entregar cartas, pero nadie envía cartas porque todos se odian. Uh-huh. Y entonces un día siempre tiene que ir a revisar todos los como buzones, exacto. Y entonces ve el mapa y ve que hay una casa muy apartada en el bosque. Y dice, ok, tal vez tengan una carta ahí, ¿sabes? Porque él tiene como metas. Y entonces se va hasta allá y conoce a el señor Klaus, que es como el guardabosques. Okay. Pero entra a su casa y ve que tiene muchísimos juguetes como de madera que le gusta hacer. O sea, él corta... O sea, como un carpintero. Ajá, es como un carpintero, pero le gusta hacer juguetes. Y entonces se da cuenta que un niño estaba muy triste y Klaus lo ve y le da un juguete y entonces le pregunta como, oye, ¿cómo puedo hacer que Klaus me dé otro juguete? Y sus amigos dicen, yo también quiero juguetes. Y dice, ok, pues escríbanle una carta. ¿Por qué lo que quiere es cartas? Le vale madres todo. O sea, él solo quiere que escriban cartas. Entonces, como, escríbanle una carta. Entonces, ok, y entonces ya va a llegar a la meta y dice, hoy es el día que Klaus va a llegar a la ciudad y va a traer cartas. Entonces lo hace súper mágico. Es como, iba a traer ramos voladores y no sé qué. Y lo vuelve súper mágico para los niños para que todos escriban cartas. Uh-huh. Y el pueblo se une y se empieza como a hacer una comunidad. Uh-huh. Para escribir cartas. Entonces ahí llegamos a este punto actual de que cómo evolucionó la Navidad a que hoy significa más pasar tiempo con tu familia, abrazarlos, ¿sabes? Como unirte y festejar algo bonito, total, ¿sabes? Y de hecho esto lo estaba leyendo en un artículo que leí hace rato, que básicamente ya hay muchas culturas, religiones que, o sea, gente que cree en otros dioses, pero festeja la Navidad más por esto, o sea, porque ellos ya no piensan como la Navidad como, Jesús, no es Jesús, sino es, vamos a unirnos toda la familia el 24, vamos a cenar juntos, vamos a estar felices, y nos damos regalos, o sea, maybe no va a venir Santa Claus, ni el Niño Dios, ni los Reyes Magos, porque pues, sí, no es de su religión, ¿no? En varias partes llega el Niño Dios. Sobre todo aquí en México he escuchado que mucha gente, cuando eran pequeños, les traía el Niño Dios. Y ahí, pues la verdad es que pues, se me hace un poco ilógico, a mí me ¿no? traía Santa y los Reyes. A mí siempre me trajo Santa y los Reyes también. Sí, he escuchado de gente que solo les traía a los Reyes, o solo Santa, o solo el Niño Dios, o el Niño Dios y los Reyes. Ajá, okay. Es como, ok. Está bien, cada quien festeja como quiere. Entonces, ¿alguna conclusión? Pues para mí la conclusión es, la Navidad actualmente ya no tiene que ver con una religión, no piensen, o sea, porque yo he conocido mucha gente, hasta personas de mi familia, que obviamente pues en mi familia no somos religiosos así, y piensan mucho en es que esto es consumismo, es que esto es de una religión que yo ni creo, ¿no? No lo vean así, véanlo como ya una tradición muy bonita, una oportunidad
en diciembre, que hace frío, está todo bonito, y tómenlo como una oportunidad para estar con su familia y festejar y estar con ellos y realmente pasarla bonito, tener un momento como de paz con tu familia y aprovechar realmente a los que están, porque yo siento que muchas veces recordamos a gente que ya no está y pensamos en la Navidad porque es como, bueno, yo por lo menos pienso en la Navidad porque es como de esa época donde siempre veía a todo mundo. Ajá. O sea, a lo mejor el 24 no veía una parte de mi familia, pero el 25 veía una parte de mi familia, a la otra, ¿no? Y a lo mejor el 31 veía otra parte de mi familia. Entonces siempre veía en estas épocas a toda mi familia, ¿no? Entonces, y era más como, o sea, ahí no había tanto drama. En la Navidad casi nunca hay drama familiar. Digo, siempre va a haber drama familiar, pero no había tanto drama familiar, era más como de vamos, comemos, estamos bien, sobre todo si hay niños en su casa, si tienen hermanitos, si tienen hijos, disfrútenlo mucho, porque realmente para mí la Navidad lo que le da ese gran espíritu son los niños y los regalos, o sea, porque cuando eres grande sí cambia mucho y lo ves más en una perspectiva, quiero estar con mi familia, quiero festejar, pero como que los regalos pasan como a un segundo plano de, pues sí recibo, no recibo, sí recibo, es como X. A mí la verdad es que actualmente no es como que espere así un gran regalo, como cuando era pequeño, ¿no? De que era un regalo de mis papás, era un regalo de Santa Claus y era un regalo de Reyes, güey. Entonces ya no espero tanto eso, o sea, espero más como esa parte de como estar con mi familia, pero si tienen niños realmente disfruten mucho a esos niños porque ellos dan ese porque ellos se emocionan y es como, ay, tú también te emocionas y así. Se levantona la Navidad. Entonces yo, es mi conclusión, disfruten mucho a su familia. Este fue un podcast un poco raro, pero pues realmente fue más para esto, como para decirles disfruten a su familia y que pasen una muy bonita Navidad. Exactamente, este podcast fue informar y confundir, pero con el mensaje, siempre con el mensaje. Entonces, mi conclusión es disfruten a su familia, no importa en qué crean, no importa si arrullan al niño, no importa si leen la Biblia, no importa si invocan al diablo, no importa, en serio no importa. Lo que importa es que pasen tiempo con su familia. Esta unión también sea porque hace frío, entonces todos se metían como en la misma casa. No importa. La cosa es, disfruten a su familia porque no saben cuánto tiempo va a estar ahí. Disfruten, abracen a sus hermanos, abracen a sus papás, abracen a sus abuelos. Disfruten mucho a su familia, coman muy rico. Es bueno, espero que hayan comido muy rico. Sí. Porque pues ya pasó, ¿sabes? Y también en Año Nuevo, disfruten a su familia, festejen. Exacto, todo pues desde inicios de diciembre es como algo más familiar y algo más como recordar todo lo que hicieron en el año. Va a haber un especial de Año Nuevo, entonces espérenlo. Y pues yo creo que tienen que hacer comunión con su familia, ¿sabes? Estar bien con ellos y pensar si han tenido algún problema en el año, arreglarlo. Sí, eso también, perdón que te interrumpa, algo que quería decir porque lo estabas mencionando es, si tienen algún, no sé, que tuvieron algún problema con un familiar o algo así, yo creo que esta es de las mejores épocas para decirle, oye, ven, vamos a hablar y te invito a comer a mi casa y festejemos juntos aunque estemos medio enojados, ¿no? Y también si ven a una persona que le puedan dar como también una bonita Navidad por cualquier cosa, o sea, si pueden, conocen a alguien que a lo mejor la va a pasar solo, invítenlo a su casa y realmente no solo es con la familia, sino con unirnos todos y pues realmente festejar a lo mejor con alguien que no va a pasarla con nadie y decir así como, yo voy a comer algo y me voy a dormir, pues invítenlo, si les cae bien, obviamente, invítenlo y festejen con él también, ¿no? Exactamente, entonces pues quieren mucho a su familia y también le pueden pedir a Santa Claus una playera de Apolo 11, ya saben. Sí, miren, aquí está, este es un modelo, Exactamente. Nice. Está guapísima. Entonces, pues ya saben, nos pueden seguir en @apolo11.fm en Instagram. Mándenos ahí, pues no sé, cómo se la van a pasar en Navidad y así, ¿no? Exacto, cómo se la pasaron, sus fotitos y todo. También en Facebook igual, bueno, no es arroba, eso es Apolo. No, también puedes ponerlo como arroba, sí. @apolo11.fm también. En Twitter, nadie usa Twitter, pero está bien, @apolo. ¿Existe? Sí. ¿Tenemos Twitter? @apolo11-fm. Es guión bajo, no punto. Y pues yo creo que sería todo. Por nuestra parte, espero que tengan una muy feliz Navidad. Pásensela muy bonito. Que tengan muy feliz Año Nuevo. Felicítenos a sus familias. Exactamente, les mando un besote. Los quiero mucho, muchas gracias por estar este año con nosotros. Muchas gracias por... Fue un gran año para Apolo 11, se los agradecemos a todos. Exacto, muchas gracias por todo su cariño, por todo su amor. Ya somos 114 suscriptores. Más los que tenemos en Spotify, entonces ya Exacto. somos bastantes, ¿no? Oye, ¿cuándo pensaste Sí, ¿no? un número real? No, nunca. Nunca. Gracias a todos los que Muchas nos ven y gracias. están ahí cada semana. Compártanlo para que seamos más cada vez.
activen la campanita, suscríbanse, porque hay mucha gente que los ve y no se suscribe. Suscríbanse, por favor. Sí, entonces... Y activen la campanita, también avisa. Sí avisa. Si les avisa, pues ya, ¿para qué nosotros les avisamos? Ajá, exacto. Es como doble trabajo. Entonces, les mando un besote, feliz Navidad. Mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Juan Lanoche. Y esto es Apolo 11.